queridos amigos, bienvenidos a una edición más de ZBR Radio. Y estamos aquí con mi buen amigo y colega Mario Lemus. ¿Cómo estás? Un gustazo, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya estamos aquí de vuelta con la continuidad del programa de la semana pasada, que estábamos hablando del dolor, el resentimiento, estamos hablando de todo lo que se tendría que hacer para poder resolver esta situación y poder llegar a un estado de libertad, a un estado de paz y quietud con uno mismo. Y nos estaban pidiendo, Mario, traer un caso, nos invitaron a desenvolver un caso y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la técnica para poder tener esta caja de herramientas que hemos estado mencionando anteriormente, para poder entender cómo este dolor me va a llevar a la libertad, pero todo lo que tendría que suceder antes. Este caso hace referencia a una jovencita de 20 años que llega a consulta y ella refiere que todo el dolor que siente, la tristeza, el resentimiento, va dirigido hacia su madre. Habla de una situación donde la mamá la castiga con desprecio, con humillación, con maltrato, siendo esto dos hermanas, donde se hace mucha comparativa una entre otra, donde hay un favoritismo claro, contundente y que se vuelve violento, directo contra esta hija de 20 años que llega a solicitar ayuda terapéutica. Correcto. Y la situación aquí es cómo ella manifiesta y maneja este dolor, este resentimiento, esta angustia en su vida, en su entorno natural. Y lo que está causando, Mario, como resultado, es la mala administración de sus emociones, el mal manejo de sus emociones en su entorno, tanto en la escuela, con su novio y sus propias amistades. Demuestra ser una niña que se deprime, violenta su entorno, es agresiva hasta cierto punto en sus contestaciones, exigente, y cae en estos ciclos depresivos como en una espiral profundo. Y entonces dice, ¿cómo es posible perdonar, porque es la palabra que usa, cómo es posible perdonar a una persona que debe de protegerte o cuidarte y que te agrede continuamente? Entonces, vamos a manejar este caso, Mario, sí, si claro, estás de acuerdo, para que podamos tener un manejo más claro, ¿sí? De cómo esta técnica terapéutica nos puede llevar a ese resultado liberador. Con todo gusto, Jorge. Antes que nada, nuevamente agradezco la invitación y por supuesto vamos a tratar de desmenuzar un poquito este recoveco de situaciones emocionales que de pronto llevan al ser humano a ser en una encrucijada emocional de la cual no puede salir, que es rebasa su capacidad de comprensión y que, bueno, humildemente solicita orientación o apoyo, ¿no? Así es. Este es el caso, como muchos otros que llegan, de pacientes que llegan con un dolor, un sufrimiento, ensimismados, considerando su dolor, solamente lo alcanza a observar su propio dolor y llega diciendo, necesito ayuda. Antes que nada, el procedimiento implica realizar algo que en psicología le llamamos insight. Así es. ¿Sale? Es decir, la conciencia del dolor propio. Una vez que el sujeto ha tenido conciencia de su dolor y que necesita ayuda, necesitamos revisar si existen los requisitos necesarios para poder entrar a un proceso psicoterapéutico, para poder realizar un contrato terapéutico. Así es. ¿Sale? Vamos a ponerlo así de sencillo. Habría que preguntarle a esta chica, como a cualquier otro paciente, si está dispuesto a poner sobre la mesa toda la situación dolorosa que ella ha vivido. Así es. Y no solamente la situación que específicamente trae en su cerebro como motivo o causa de consulta, o motivo de consulta. Si está dispuesta a colocar sobre la mesa, a hablar sobre el dolor en su vida desde que aparece. Así es. ¿Sale? Porque en psicología sabemos que la situación actual de un paciente no cayó del cielo. Así que es. se fue forjando a lo largo del tiempo, que él participó, o en algunas situaciones que fue totalmente vulnerable a situaciones que salían de su control. Entonces, por lo tanto, estaríamos preguntando al sujeto si estaría dispuesto a hablar o a realizar un análisis dolorosamente honrado de sí mismo. Cuando un sujeto ha tocado fondo, dice, sí, lo que sea, lo que me pidas. Así es. Si es necesario que yo vuelva a hablar de las situaciones que me causan dolor, escozor, angustia, entonces tenemos un sujeto que ha cumplido el primero de 3 requisitos.
Que eso sería entonces lo que estábamos hablando la semana pasada con respecto a esta técnica, que decíamos, lo primero hay que reconocer la fuente del dolor y hay que hablarlo, hay que regresar a ese lugar por muy incómodo que se vuelva. Y aquí es donde efectivamente la semana pasada, hablando con esta chica, ¿sí? Entra en este proceso, en este proceso de decir, acepto el contrato, voy a tocar este dolor, voy a expresar este dolor, aunque no comprenda hacia dónde va. Hacia dónde vamos, con nombre y apellido. Partamos del entendido de que un dolor que no se acepta se vuelve sufrimiento. Así es. ¿Vale? Un dolor que no es aceptado lo voy a proyectar, lo voy a bloquear, lo voy a reprimir o le voy a dar un tratamiento de formación reactiva. Así es. Pero no voy a asumir la responsabilidad de ese dolor y por tanto caigo en situaciones de sufrimiento. Ok. Que esa es la situación que viene generando en su entorno. Así es. ¿Estamos de acuerdo? No ha podido hacerse de ese dolor, está tratando de evadirlo, lo está reclamando, lo está reprochando, pero no asume la responsabilidad que a ella le confiere el haber vivido ya específicamente esa situación dolorosa. Así es. ¿Ok? Segundo requisito, ¿estaría dispuesto mi paciente a hacer un alto responsable para poder comprender? Qué importante es ese alto responsable. Así es. ¿Por qué? Asumimos que un sujeto en una situación de sufrimiento como la que me planteas, Jorge, está disfuncional para tomar decisiones en su vida. Así es. ¿Sale? Es decir, es como si estuviera embriagado una persona y quisiera manejar. Nosotros le pediríamos a ese sujeto, por favor déjeme sus llaves y usted tomará las decisiones que usted considera oportunas en su vida en el momento en que usted haya logrado ya un estado de conciencia, de emocionalidad, de comprensión adecuadas como para seguir el rumbo de su vida. Así ¿Ok? es. Pero mientras tanto necesitamos un alto responsable. ¿Sí? Incluso el compromiso de que ahorita no es necesario ningún otro ajuste en mi entorno más que el que se logre mi restablecimiento. Y entonces aquí es donde estaremos invitando al paciente en esta revisión, en este darse cuenta en un principio de la revisión de sus emociones, de sus sensaciones, de no tomar decisión alguna. Así es, ninguna decisión que tenga repercusiones a largo plazo. ¿Sale? Estamos hablando de, no, ahorita no me caso, ahorita no me divorcio, ahorita no me voy de la casa porque mi mamá no me quiere, ahorita ninguna de esas porque estarán tomadas sin conciencia, Jorge, bajo un estado de embriaguez emocional en el que el juicio se deteriora y puede meterse en nuevos problemas. Entonces es obligación del terapeuta aislar al paciente de más daño y más perjuicio a raíz de su enfermedad. Segundo requisito cumplido, Jorge. Si esta paciente me dice, sí, estoy dispuesta a hacer un alto y también estoy dispuesto a revisar mi dolor, ya llevamos 2 de 3 requisitos. Vamos al tercero, Jorge. Cuando un paciente pasa por la puerta e ingresa solicitando ayuda, por supuesto que sabemos o deducimos que sus vínculos interpersonales están lastimados, Jorge. Así es. En este caso su mamá, tal vez sus hermanas, tal vez sus hermanos, en fin. Todos los que han contribuido a esa situación. Y también aquellos que han estado en su entorno pueden ser que haber sido ya lastimados. Es decir, no le puedo yo detener al mundo a mi paciente para que todo el mundo me espere, todo su contexto social se espere a que mi paciente se recupere. No lo van a hacer, Jorge. Pero sí puedo hacer que mi paciente comprenda que no lo van a hacer y que por lo tanto él está dispuesto a seguir adelante aunque nadie lo ayude. Y eso es un punto bien importante, hacer referencia de que allá afuera no va a haber nadie que ayude, es más, puede ser que incluso empeore. Así ¿sí? Y va a empeorar no por la mala voluntad de los demás, sino porque voy a empezar a tocar estos núcleos de sensaciones y sentimientos atorados, pero que voy a empezar a aislar, el paciente lo empieza a aislar para empezar a hacerse cargo responsablemente, aunque el dolor sea mayor. Es correcto, Jorge. Nadie se va a quitar los guantes. Así es. Mi paciente sí, porque ha asumido la responsabilidad, o al menos ha declarado estar dispuesto a realizar lo necesario con tal de dejar de sufrir, Jorge. Los demás no, nadie más lo ha declarado y mi paciente va a regresar a su entorno y todo el mundo va a seguir arriba del ring. Pero mi paciente no, mi paciente ha decidido restablecerse. Entonces tenemos a un paciente en las condiciones óptimas para iniciar un proceso de revisión, de asesoría y posteriormente de trascendencia y liberación. Pues estamos tocando un tema muy relevante, la recuperación, el principio de la recuperación ante algo doloroso. No se vayan, vamos a un corte, regresamos.
Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos. Y denme un segundo, Mario, porque nos están mandando saludos. Iván Cabello, te mando un fuerte abrazo. Andrea Curiel, gracias por estarnos acompañando. Gaviota Hernández, Laura Ziegler, Rodrigo Moreno y todos los demás. Gracias por estarnos sintonizando, por estarnos acompañando en este programa, que es para ustedes al final del día, con este ejercicio de cómo en la terapéutica y con todas las herramientas con las que contamos profesionalmente, podemos crear un espacio saludable y sano para acompañar adecuadamente a un individuo que llega con una fragilidad emocional y con un tema que no puede terminar de entender y ajustar en la cabeza y que desafortunadamente crea ruidos innecesarios llamados sufrimiento. Entonces, estamos en el trabajo de la terapéutica con esta paciente de 20 años que está sufriendo maltrato intrafamiliar, porque es la manera de llamarlo, a través de la mamá, donde ella está haciendo una fuerte comparativa entre las hermanas y desafortunadamente ha lastimado, ha herido lo que para esta niña, ¿sí?, es muy importante, que es su autoestima y su relación con su mamá. Muy bien, Jorge. Bueno, pues sin duda tendríamos este caso, como muchos de los demás, que se llega sin comprender por qué está sucediendo todo esto. Aquí aclaro, el cerebro que comprende, el cerebro que se cura. Así ¿Sale? es. Cuando el cerebro comprende por qué razón sucedió todo lo que sucedió, y después qué sentido tendrá para el resto de su vida, es un cerebro que está curado. Tendríamos esta niña que llega, sin duda alguna, como muchos pacientes, culpando, Jorge. Sí. En este caso, muy probablemente culpando a su mamá. Así ¿no? es. Diciendo, por culpa de ella es que esto es lo que soy. Debido a ella tengo esta tristeza, tengo este dolor. Por culpa de ella yo no soy feliz, ¿no? Ni puedo ser ni comportarme como yo quisiera, por culpa de ella. Así es. Y tal vez hasta por culpa de otros. Mis hermanas no lo comprenden o mis amigos no me apoyan. Es decir, se riega todo un señalamiento a su entorno diciendo, yo soy el resultado de todo este dolor. Así Bien. es. Por supuesto, como es la persona ha asumido el compromiso de analizar su dolor, tendríamos que revisar con su propia voz y bajo su propio significado, que llore. Así es. Que haga catarsis respecto al dolor que le ha proporcionado su mamá. ¿Okay? Y sin duda me va a decir todo tipo de escenarios, desde pequeña, joven, cómo la maltrata, cómo le grita, cómo le dice groserías, en fin. Y también, ojo, no es exactamente la realidad. El sujeto va a interpretar. Así es. ¿Sale? Le va a dar un significado personal que a la postre lo va a condenar a meterse en su propia elaboración. Así es. En la elaboración personal de todo ese dolor que le proporcionaron. Claro, que es el juego de la percepción. Todos tenemos una percepción de lo que está sucediendo y de lo que estamos enfrentando. Pero esa percepción está solo vista de un ángulo. Si quisiéramos entender la realidad de lo que está pasando, tendríamos que verlo por encima para poder tener una visión completa de lo que está sucediendo en ese entorno y en esa realidad, y no la percepción sesgada de lo que nada más puede ver o puede comprender. Así es. Y ese sesgo ya en psicología le llamamos apercepción. Así es. Sensación, percepción, apercepción. Pero esos son elementos académicos. Tenemos a una niña que estuvo dispuesta ya, ahora sí, a mencionar con nombre y apellido su dolor. Así es. Ha pagado el precio de la recuperación, Jorge. Y ha comprendido qué sucedió. Bueno, lo que sucedió fue toda la serie de escenarios donde sucedieron sus lágrimas, su llanto, su dolor, su tristeza. Bien, pero ahora ¿qué sucede? Tenemos que pasar a la recuperación, Jorge. Esta primera etapa se llevará tal vez un mes hablando de tanto dolor. Así es. El sujeto va a tener que comprender su dolor, no comprender en este momento, apenas reconocer su dolor. Pronunciarlo, exactamente, pero todavía no ha llegado a comprender. Así es. En el momento que pasamos a la segunda etapa del proceso terapéutico, Jorge, es porque el sujeto ha vaciado ya su dolor. Y esta niña seguramente habrá hablado ya de muchos escenarios. Ahora estamos listos para pasar a comprender qué sucedió. Y aquí quisiéramos un alto, Jorge. Hace alrededor de 300 años hubo un filósofo, se llamó Hegel, alemán, idealista. Él hizo una pregunta en El ser y la nada, hizo una pregunta a la humanidad, les preguntó cuál es la esencia de las cosas, Jorge. Así es. ¿Cuál es la esencia de la mesa? ¿Cuál es la esencia de la silla o de la puerta? Para no hacer tanto alarde, básicamente lo que dijo, la esencia de las cosas es su función. Así es. La silla, todas las puertas y todas las sillas del mundo sirven para lo mismo. Eso los hace ser puertas y los hace ser sillas. Pero después llegó otro filósofo, Sartre, Jean-Paul Sartre,
francés, existencialista, y él dijo, correcto, sí, la esencia de las cosas es su función, pero tenemos un problema. ¿Cuál es la función del ser humano? ¿Para qué sirve el ser humano? Así es. Y nos metemos en una complejidad porque si nos asomamos por la ventana, vemos que todo el mundo funciona diferente, Jorge. Así es, muy diferente. Totalmente diferentes. Hay asesinos, hay héroes, hay gente tirada en la banqueta, hay gente dando cátedra, hay gente salvando vida, gente quitando vidas. Así es. ¿Sale? Él dijo, y cayó en conclusión, y se los comparto a todos ustedes, dijo, la esencia del ser humano es que él escoge su función. Así es. Él escoge su función, a diferencia de la puerta y de la silla. Yo le asigné una función a la puerta o a la silla, el carpintero lo hizo con la silla. Pero lo importante aquí sería destacar en base a qué elige su función. A la libertad, Jorge. Nada más. Es libre, nada más que no es consciente de eso. Exactamente. No es consciente de su libertad. Y por tanto solamente va a utilizar la mínima expresión de esa libertad, que es el libre albedrío. Ahora, cuando yo voy con esta niña y reviso, no nada más su dolor, sino bajo entrevista reviso a su mamá, y veo que no nada más lastimó a la hija, sino también veo que ella fue lastimada. Así es. Y que ella fue lastimada tal vez por los abuelos de la niña que llegó a mi consultorio. Y que no solamente ellos lastimaron a la mamá de la paciente, sino que a su vez también fueron lastimados. Es decir, una cadena de dolor, una especie de efecto dominó. Así es. Donde unos lastimaron a otros y estos a otros y estos a otros, hasta llegar a mi paciente. Y si yo entrevisto a mi paciente, me voy a dar cuenta cómo también ella ha lastimado ya, Jorge. Así es. Cómo ha lastimado al menos a sí misma, al menos. Pero seguramente ha lastimado ya a su pareja, a su amiga, a su amigo, a su propia madre de regreso, a sus hermanas, no lo sé. Una cadena dolorosa, Jorge. Aquí yo preguntaría a esta niña, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde inició todo esto? Afortunadamente en psicoterapia no es ministerio público, Jorge. No andamos buscando quién la pague. Exactamente. No estamos buscando culpables, estamos buscando a ver quién está dispuesto a hacerse responsable, Jorge. Y hacer una reparación responsable de lo que le corresponde únicamente a esta paciente. Sí. Porque muchas veces se cae en esta neurosis de querer reparar al otro. Se está enfocando una vez más, regresa esta paciente a querer redirigir ese dolor. Pero esto, pero lo otro, sí está bien, pero tenemos que regresar al paciente al mismo punto. Sí. Pero nos estamos enfocando en ti, no nos estamos enfocando en el otro. Así es. En ella y su papel trascendental que va a haber a partir de que esa persona asuma su responsabilidad, ¿qué carambas va a pasar hacia futuro? Algo se nos pasó de vista, Jorge, y creo que tal vez a todos. Entonces, ¿qué no quedamos que el ser humano era libre? Exactamente. ¿Y por qué es que yo encuentro a un paciente que lastima a otros casi de la misma manera en que fue lastimado él? Y también cuando yo reviso a este anterior, veo que también desenvuelve patrones de su victimario anterior. Exactamente. Entonces, ¿qué no quedamos que era libre? ¿Que no Sartre se equivocó y no somos libres, sino somos copias al carbón del anterior? El clásico caso de que yo no juego con mi hijo porque conmigo no jugaron, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Sí, sí. Yo no abrazo a mi hijo porque a mí no me abrazaban. ¿En qué no quedamos que éramos libres? Exactamente. Creo que hay una respuesta. O efectivamente no somos libres, Jorge, o somos tan libres que incluso podemos negar nuestra libertad. Tenemos la libertad de negar nuestra libertad. Y aquí es donde entra el error. Hablábamos la vez pasada del error. ¿Por qué el error existe y para qué existe el error? Para hacernos cargo y entender esta libertad. Así es. Esta libertad no sería lo que es si no existe el error, si el error no está presente. ¿Por qué es que tantos seres humanos antes de mi paciente, incluida la paciente, esta niña de 20 años, ha cometido errores? Porque se hace uso del libre albedrío y simple y sencillamente se está cometiendo errores, se está culpando a los anteriores o a los colaterales, porque es cómodo, Jorge, es muy cómodo. Yo cometo errores, y lo único trabajo que tengo, que veíamos desde el día de la sesión anterior, es llorar o hacer llorar, es lastimar o lastimarme. Así es. Es un círculo vicioso, una espiral descendente que no termina, y que no termina en generaciones. Por primera vez tengo yo un paciente, a un miembro de esta familia que en generaciones, por alguna razón, hizo un alto y estuvo dispuesto humildemente a solicitar ayuda. Y la disposición de decir, a ver, yo quiero comprender qué pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo, Jorge? Sí, y aquí tendríamos que mencionar algo muy importante. Postergar lo inevitable no lo soluciona. Postergar lo que tiene que suceder
que eso es lo inevitable, desafortunadamente solamente genera más y más de lo mismo. Y aquí juega un papel fundamental la ignorancia. Hemos estado hablando de la ignorancia, el papel que tiene y que desempeña. Y cuando hablo de ignorancia no estoy hablando de tus capacidades intelectuales, estoy hablando de lo que ignoras para resolver este tema, para resolver esta situación, para hacerte cargo definitivamente de esta situación y poder ejercer esta libertad que es fundamental. Fíjate que en este punto yo le preguntaría a esta paciente, le diría, entonces quedamos que te han lastimado, ¿verdad? Así es. Y que han lastimado también. Tú dime si tú también has lastimado. Probablemente me va a decir, sí, también he lastimado. Probablemente, necesariamente. Pues casi lógicamente, Jorge, porque el que está mojado salpica. Exactamente. ¿No? Entonces es casi de manera lógica que este sujeto, en su comportamiento errático, también ha lastimado a otros seres Es como aventar humanos. una piedra en el estanque. ¿Qué sucede? Es un principio de física pura. Sí. Cuando uno avienta una piedra en el estanque, salpica y además se extiende la onda. ¿Sí? Es el impacto que voy teniendo en el momento que yo soy impactado. Seas quien seas, puede ser el agua, puede ser la piedra, pero funcionamos de las dos maneras. De repente somos el agua que es impactada o somos la piedra que impacta el agua. Así va a tener efecto, se llama escisión y es la fuerza sucedida a través de un rompimiento, de un impacto, de un efecto que produce efectos, ¿no? Un estímulo que produce efectos. Bien, entonces tengo una paciente que ha podido aceptar que también ella ha lastimado, que ha sido lastimada y que también ha aceptado que otros han sido lastimados. Este paciente yo estaría ya en el momento de preguntar, ¿tú estarías dispuesta a asumir la responsabilidad por primera vez entre mucha gente que ha sucedido con dolores? ¿Estaría dispuesto? Me diría tal vez, sí, porque ya no aguanto más. Sí. El primer acto responsable que se le presentaría a la paciente después de esto, y estamos hablando en minutos, cosa que sucede a lo largo de muchas sesiones. Así es. Estaríamos preguntándole, o aclarando, el primer acto de responsabilidad es, ¿estaría usted dispuesta a quitar la culpa a toda esta gente y entregarle su responsabilidad? Qué gran paso. ¿Y estarías tú dispuesta a quitarte tu culpa y cambiarla por la palabra responsabilidad? Dime, ¿a ti te hubiera gustado que tu mamá se hubiera hecho responsable en su momento? Que no lo hizo. Así es. ¿Pero te gustaría hacerlo tú para con tus hijos? Es decir, ahora estamos en un corte, ahora las luces están sobre ti. El que está arriba del escenario eres tú. Ya no mamá, ya no la abuela, ya no nadie de ellos. Nadie lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo hicieron? No lo sabemos. El caso es que ahora el momento histórico señala a mi paciente como la única persona que tiene la posibilidad de cortar esta secuencia, esta cadena dolorosa. Así es. Cortarla, quitarla, seccionarla e iniciar ahora una nueva cadena, una cadena de amor, Jorge. Pero tendrá que ser a partir de ese primer acto responsable. El segundo acto responsable es, por primera vez, ¿estaría usted dispuesto a hacer lo que usted desea hacer? Es decir, a escoger su función. Vamos a llegar a eso en el siguiente corte. No se vayan, quédense con nosotros para que podamos entender qué sigue, qué es lo que le toca al individuo cuando verdaderamente está dispuesto por ese dolor, por dejar de sentir por primera vez ese dolor de una vez para siempre.
Ya estamos de regreso, amigos. Los quiero invitar a que nos sigan por Twitter en ZBR Querétaro y en Facebook y YouTube ZBR Radio. ¿Sí? Síganos, conéctense, comenten. Es bien importante sus comentarios, su participación. ¿Qué les gustaría que hablemos, desarrollemos para enriquecer todo este camino que hemos llamado desarrollo humano y no el desarrollo industrializado? Son dos temas bien diferentes, el tema de la industria y el tema del ser humano. ¿Qué es ser humano y qué es ser industria? Son cosas bien distintas, pero esperamos sus comentarios. Mario, retomando el tema, antes de pasar a la tercera etapa, que es la etapa de la liberación, ¿sí? Es la etapa de sentirme por primera vez propio de mis emociones, de mis sensaciones, de mis acciones, que eso es lo más importante y lo más relevante de todo. Regresándonos a esta segunda etapa, Mario, cabe mencionar que es todo un proceso y son semanas y semanas de trabajo, de arduo trabajo con el individuo. El acompañamiento continuo, desde el principio de reconocer ese dolor, hacerse cargo de mencionar, verbalizar, pronunciar su dolor de regreso y salida, para entonces empezar a enfrentar esta segunda etapa. Y la pregunta sería, Mario, ¿qué sucede cuando el paciente tiene un regreso? No está, aparentemente está listo, quiere llegar a ese punto, pero tú tienes que detectar si está auténticamente listo o es un acto desesperado. Sí. El proceso describe una lógica que hay que comprender, Jorge. Sí. Y esta lógica dice, este es el plan. Es el plan donde a través de muchas circunstancias que son de todo tipo, a veces desfavorables, muy desfavorables debido al error que mencionábamos desde el programa anterior, Jorge. Todo ese cúmulo de circunstancias, dentro o en el centro de estas circunstancias, mi libertad. ¿Ok? Pero sin ejercerla de manera consciente, solamente eligiendo de manera aleatoria y dándonos una serie de golpes y otros más a mí y otros a otros. En el momento en que algo hace que por dolor, por sufrimiento, aquí hay que recordar, tú podrías ver hacia atrás a todos los que no pudieron con algún grado de desprecio, decir, pobres ustedes no pudieron. No, Jorge, nadie hizo esto por virtud. Todos los que estuvieron dispuestos a hacer este alto y comprendieron, lo hicieron por necesidad, Jorge, no por virtuosos, sino por defectuosos. Así es. Y lo tuve que hacer bajo esa necesidad y tuve que ir a revisar. Ok, bueno, pero cuando nosotros lo mostramos al paciente esta lógica necesaria en el que este cúmulo de circunstancias más mi libertad fue ejercida de manera comodina, de manera con miedo para no enfrentarme a las consecuencias de una nueva elección, sino que es más fácil culpar al de atrás, decir, mira, yo soy esto por culpa tuya, como lo diría una silla, por culpa del carpintero soy esto, ¿no? No, tenemos que aclarar ser humano. Usted es un ser humano, no es una silla. Usted escoge su función. ¿Estaría usted dispuesto a asumir la responsabilidad? Cuando nosotros planteamos una lógica, como los ejemplos que veíamos, Jorge, el esfuerzo, cuando veíamos a los hijos que tenemos que permitirles que se esfuercen, cuando veíamos cómo es necesario que el ser humano se tope a veces con pared para poder hacer ese alto necesario y decir qué está pasando, cuando encontramos que es necesaria la libertad, necesaria, Jorge, para poder empezar a conectarme con el otro y decir mi restablecimiento y mi libertad no son suficientes, es necesario que el ejercicio de mi libertad impacte favorablemente en otros y pueda yo dar testimonio de recuperación para que otros seres humanos que no han podido hacerlo observen en mí un testimonio y vean que sí es posible a raíz del dolor humano, y tú iniciaste con esto la semana pasada. El dolor es una piedra de toque del crecimiento espiritual. Cuando este detonante emerge, un estado de conciencia de mi libertad y de mi responsabilidad, donde no hay culpables, pero sí puede haber muchos irresponsables, el sujeto que comprende esto, que lo comprende, y sin embargo vocifera, o expone procesos ilógicos, habrá que aclarárselo.
Sí. Eso es ilógico. Así es. Eso es ilógico o tendrá usted que sostenerlo, pero bajo razonamientos cuerdos. Claro, ¿no? pero entonces para llegar a ese testimonio tenemos que atravesar la tercera etapa. Yo no puedo ser testimonio en la segunda etapa. No. En la segunda etapa me estoy empezando por primera vez a ser responsable, insisto, después de haber recorrido un largo camino de verbalizar el dolor, el resentimiento, la angustia y empezar a entender también el papel que ha jugado el sufrimiento, la manera como yo me he imaginado muchos de los temas y cómo los voy a expresar, en ese momento lo estoy deteniendo. Y Mario hace puntualmente un comentario. A los demás no les voy a quitar los guantes porque no tenemos acceso a los demás, pero al paciente sí. Le vamos a quitar los guantes para que pueda ver sus manos y pueda trabajar con sus manos. Entendamos qué significa trabajar con estas manos. Es el acto responsable que emerge de mi buena voluntad, de mi cambio de actitud, de mi buena disposición, porque ese dolor ha sido lo suficientemente fuerte para obligarme a hacer un alto. Sí. No sé si responsable todavía, pero en este segundo, ¿sí?, momento de la terapéutica, estaríamos esperando que se esté dando cuenta el paciente de que le toca jugar un juego responsable. Así es. Hacia sí mismo. Y sobre todo porque ya vivió el juego de los otros que fue irresponsable. Así Jorge. es. Entonces, por lo tanto, estaríamos preguntando, ¿usted estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de su libertad? Así es. Es decir, asumir el hecho de que usted no es silla, de que usted es un ser humano, Jorge. Y ahorita quisiera aprovechar, dado que lo mencionaste, Jorge, cada etapa del proceso terapéutico, las 3 etapas del proceso terapéutico, a cada una le corresponde una pregunta, Jorge. Sí. En la primera etapa contestamos la pregunta, ¿qué sucedió? Y esto apenas es describir el dolor. Así es. De todo lo que sucedió. Es la descripción del evento, correcto. simplemente. Sí, circunstancias, personajes, hechos, actos. En la segunda etapa, Jorge, contestamos una pregunta todavía mucho más compleja y muy importante, la que cura, Jorge. En la primera etapa no se cura nada, apenas hay un alivio por haber mencionado mi dolor. Así es. La segunda pregunta que emerge en la segunda etapa es ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Y ojo, cuando el cerebro comprende el por qué, se cura. Mientras no comprende por qué, si mi mamá me debió haber querido y cuidado, ¿por qué no lo hizo? Mientras no lo comprenda, yo voy a tener que estar buscando por todo. Así somos, Jorge, como sociedad y como individuos, no soportamos el vacío de información. Vamos a ir a buscarlo hasta en las drogas, en el alcohol, en todo tipo de situaciones. Las respuestas, en las apuestas, en la promiscuidad, en relaciones. Exactamente. En lo enajenado. Sí. La segunda pregunta, ¿por qué sucedió?, corresponde a la segunda etapa. Y la tercera y gran pregunta, Jorge, en la tercera etapa, ¿para qué sucedió? Es decir, ¿qué sentido va a tener el hecho de que yo comprenda que soy libre y que también los otros son libres y que no puedo forzarlos a asumir su responsabilidad? Así es. Pero lo que sí puedo hacer, eso sí puedo definitivamente, quitarme la responsabilidad de otros y entregárselas. Fíjate qué importante lo que estás pronunciando. Quitarme la responsabilidad de los otros. Muchas veces de manera neurótica, inconsciente, queremos asumir la responsabilidad de los otros creyendo que eso le va a dar respuesta a lo que estoy viviendo, a lo que estoy enfrentando. Y entonces me quedo en la simple neurosis del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué si estoy haciendo esto o aquello o lo otro? Que es el recurso infantil, de hecho, ¿no? ¿Cuántas veces el niño simula y hace actos creyendo que eso agrada a mamá o agrada a papá para obtener algo que necesita? Y muchas veces es emocional. Sí. En el caso que mencionabas de esta niña de 20 años que es agredida por su mamá, equivaldría a decir, a ver, tú estás culpando a tu mamá de lo que está sucediendo. ¿Quién es la persona que agredió, que discriminó? ¿Quién es? Tu mamá. Entonces entrégale lo que es de ella. Y asume la responsabilidad de tus actos que han sido irresponsables. Es decir, asume la responsabilidad de lo tuyo. Y ojo, entregárselo a ella en el proceso terapéutico no significa irle a reclamar. No. Es simplemente soltar el paquete. Esa charola que vengo cargando de responsabilidad ajena, simplemente la tengo que dejar de lado y yo continuar con todo mi proceso. Así es. ¿Sí? Así es. Y entonces, en el tercer programa estaremos hablando de esta tercera etapa, Mario. Estaremos desarrollando la etapa de la liberación. Esta etapa primordial para poder obtener la libertad y la responsabilidad de mis actos futuros. Así es. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. No se pierdan
la tercera etapa. No se pierdan el próximo programa en punto de las 7 el próximo jueves. Acompáñenos, quédense con nosotros y descubran qué es esa libertad. Mario, te agradezco infinitamente. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. De octubre de 1866, el general Porfirio Díaz derrota a los franceses en la batalla de la Carbonera, en Oaxaca.